a recibir las grandiosas enseñanzas que tiene la Escuela Rosacruz Antigua para darnos. Voy entonces a compartir el orden del día que vamos a trabajar el día de hoy. El día entonces de hoy vamos a trabajar la caída del hombre en el siglo XIII, análisis oculto del Génesis, a cargo del hermano Ernesto González, del concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel. Ese será el primer punto, esa será la conferencia central del día de hoy. Procederemos, como ya es costumbre, a la parte de preguntas y respuestas. Ese es el segundo punto de la agenda. Muy bien, como ya todos sabemos, existen unas recomendaciones. La primera es respetar los momentos de la reunión. El moderador, en este caso yo, seré la única persona encargada de dar el uso de la palabra. En caso de cerrarse la reunión antes de tiempo, vuelva por favor a ingresar con el mismo link que ingresó inicialmente. Nuestro segundo acuerdo es que durante la conferencia debemos mantener los micrófonos en silencio. Esto mejorará la recepción de audio que usted tendrá para la conferencia. Y mantener cerradas sus cámaras para que así tenga una mejor recepción del video. En caso de que usted decida mantener abierta su cámara, por favor, ser respetuosos con las imágenes que proyectamos. El tercer punto es que se destinará únicamente 20 minutos para el momento de preguntas y respuestas. Para este momento les pedimos por favor que tenga en cuenta que se atenderá solo las preguntas que se encuentren bien formuladas y en relación con el tema. Se resolverá primero las inquietudes que se encuentren consignadas en el chat y usted, posterior a ello, si así lo desea, puede solicitar la palabra. Lo puede hacer de manera virtual o puede encender su cámara y con esta señal yo estaré pendiente de otorgarle la palabra. Simplemente levanta la mano y así le otorgaré el uso de la palabra. De esta manera, entonces, procedo a darle la palabra al hermano Ernesto González para poder iniciar entonces la conferencia del día de hoy. Adelante, hermano, ya le permito compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Hermano Ernesto, por favor, active su micrófono para que lo podamos escuchar. Muy bien, gracias, hermana Catalina. Un nuevo saludo para todos. Buenas tardes, señoras y señores, hermanas y hermanos en ideales crísticos. En el libro del concepto Rosacruz del Cosmos del señor Max Heindel encontramos dos títulos de la caída del hombre. Uno referente a la evolución de la Tierra y el otro referente al análisis oculto del Génesis. Es a este último al que voy a hacer alguna mención. El capítulo 14 de análisis oculto del Génesis y la importancia de este último subtítulo es como un resplandor, una luminiscencia divina para nuestras almas. Nos recomiendan los instructores y maestros aprovechar debidamente las clases de filosofía esotérica. Es recomendable, dicen ellos, estudiar debidamente primero el capítulo concerniente y luego las enseñanzas internas de la escuela dictadas directamente, en este caso, por el maestro Israel Rojas Romero. Antes de empezar la tarea de hoy, permítame hacer un pequeño argumento donde expondré lo referente al tema según lo hemos venido estudiando, para después escuchar el concepto del señor Heindel y terminaremos con la instrucción y la sabiduría magistral de nuestro eminente maestro Israel Rojas Romero Ragosine, comendador para el mundo de la Escuela Rosacruz de Oro Antigua, que completa a un nivel superior, que sube a un nivel superior con su comprensión lúcida, brillante y magistral. El gran arcano de la ciencia es el ternario, con sus tres elementos, neutro, positivo y atractivo, que se aplican a la electricidad y al magnetismo y en general a todas las cosas. Dios
es todo para la manifestación del universo. Y aquello que llamamos Dios es omnipresente, omnisciente. La partícula om abarca el absoluto, absolutamente desconocido para nuestra mente finita e infinito emanador de toda vida. El impulso manvantárico principia con el despertar de la ideación cósmica, es decir, la mente universal, simultánea y paralelamente con la primitiva emersión de la sustancia cósmica, la emanación primordial. En Cábala le llaman el Ensof, sin forma, espíritu de Dios, como de una primera polarización del pensamiento divino, espíritu, y la sustancia primordial, materia. La materia como sustancia para las formas concretas de todas las cosas. La materia y el espíritu constituyen una sola fuerza, a la vez inteligencia y energía, el ser creado. La materia es la condensación, el espíritu la emancipación, de manera que fundamentalmente todo permanece como inteligencia-energía. Entonces la materia tiene sus eras caóticas en la nebulosa, en la tierra, en el hombre, etc. Los cabalistas le llaman caída, afectando al espíritu debido a los abusos de la libertad y las luchas que debe sostener el hombre contra la atracción del mal y del instinto. Encontramos una caída primordial, espiritual, donde se distingue una polarización entre ángeles y luciferes. Los ángeles son la sensibilidad, la parte del espíritu que permanece unida a Dios, a la Trinidad, y los luciferes son la parte espiritual que le dan la libertad en el pensar al hombre. Es algo así como una transición entre materia y espíritu. O mejor, los esfuerzos de la materia invisible o astral hacia la transición, hacia el equilibrio entre la materia y espíritu. Dicho equilibrio está en el hombre y lo consigue el hombre. En consecuencia, solamente que la situación se renueva y el hombre a su vez, al igual que el espíritu general de la humanidad, oscilando entre el bien y el mal, es atraído por el mal. Si bien hay un elemento trascendente que permanece inseparable del hombre, dicho elemento es el Cristo, Cristo universal y cósmico, como lo afirma San Pablo. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La caída del hombre posee varias interpretaciones, generalmente simbólicas, y constituyen la realidad de la posibilidad para toda la humanidad, pasada, presente o futura, de caer. Esa primera caída en el astral es preparatoria para los principios humanos que habrán de encarnarse y que deberán convertirse en la humanidad del mundo. Humanidad que luego quedará libre y victoriosa gracias a la verdad, como lo afirmó Jesús cuando dijo: buscad la verdad, que ella os hará libres. Personalmente, y considera la caída es el mal al que cada hombre se deja arrastrar durante la vida objetiva. Es todavía el estado grosero material de este hombre encarnado, por comparación con su existencia en su interno ser, asociada a la influencia del ángel superior del amor, el Cristo magnetismo solar. Existe también caídas colectivas, resultante de las caídas personales, como la caída de Adán y Eva, que debe interpretarse como caída colectiva de la humanidad. El resultado final es que mediante la purificación hecha en el invisible, es decir, en los mundos internos, el aspirante a la vida superior, si sale vencedor, el mal se ve poco a poco dominado, vencido y aún transfigurado en bien. Y entre sus encarnaciones terrestres, triunfadoras del mal, resplandecerá el Cristo nuestra salvación. Llegará el día en que todos alcancemos la redención,
el cielo de la gloria, mediante la sublimación de la energía de la vida. Las criaturas espiritualmente puras se reintegrarán a su unidad de origen, pero después de haber triunfado del mal y con el mérito de las pruebas cumplidas en el bien. Como dice San Pablo, Dios será todo, en todo, aún en el demonio todo. ¿Y qué será en consecuencia del mal? Nada. No existirá la sombra, sino la creación purificada radiante en el resplendor eterno, la luz indefinida desplegándose en la luz infinita. Teniendo en cuenta que los periodos que estudiamos describen la evolución de la Tierra, la narración de la evolución la debemos tomar como un proceso filosófico histórico, ocurriendo siempre en este planeta, y debemos saber que jamás hemos habitado cualquier otro planeta. Por lo tanto, somos hijos de la luz, buscadores de la luz y propagadores de la luz. Aquí y por siempre, desde la sutilidad etérica hasta la densidad actual. Y si no nos desviamos en el mal, llegaremos a ser felices de luz otra vez como lo fuimos antes. Hemos visto que este capítulo contiene unos subtítulos extraordinarios. El señor Heindel hace referencia a alguna de las muchas verdades ocultas en la Biblia y vamos encontrando que en el concepto Rosacruz se halla el mismo esquema evolutivo que él explica en su obra. Uno de sus apartes hace referencia a la jerarquía a la que pertenece nuestra actual evolución llamada los Elohim. Ese nombre significa una hueste de seres andróginos, sin lugar a dudas, como el mismo nombre lo está indicando. Descomponiéndolo, Eloh es un pronombre femenino indicado por la letra H, el género. Si se hubiera querido indicar un ser solamente femenino, se hubiera empleado la palabra Eloh. El femenino plural es Ot. Así que si se hubiera querido indicar cierto número de dioses de género femenino, la palabra correcta hubiera sido Elot. En vez de esta forma, nos encontramos, sin embargo, con el plural masculino que termina en in, para la palabra Elohim, y así se hace referencia al andrógino. También alude nuevamente a la pluralidad de los creadores en la última parte del capítulo bíblico, cuando se le atribuyen las siguientes palabras a los Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen, después de lo cual se dice definitivamente los hizo varón y hembra. Esta interpretación nos da una idea completa de la doble energía del Logos, indicando las fases activas y atractivas del espíritu uno en manifestación. La primera manifestación del hombre etéreo físico fue andrógino macho-hembra, luego bisexual, y después Jehová hizo que fuera más latente un polo o sexo, separando el andrógino. El señor Heindel hace referencia a la caída del hombre, exactamente a la separación de los sexos, en la primera parte de la época lemúrica, de duración 50, de muchos millones de años. Sepamos entonces cómo en realidad no hay caída, porque fue una necesidad de la evolución, encarnada en la separación de los sexos. Esta separación de los sexos tuvo lugar durante muchos años, pues recordemos que la naturaleza no da saltos. En la doctrina secreta, la señora Blavatsky escribe: la existencia del hombre físico se conoce desde hace más de 18 millones de años. Doctrina secreta, volumen 3, notas preliminares. Era necesaria la separación, porque solamente al separarse en las dos polaridades de la energía universal, se produjo la conciencia, es decir, la evolución de la conciencia. Si no hubiera sido por la separación, el hombre habría sido autoconsciente internamente, pero jamás realmente consciente objetivamente.
De manera pues que ha sido un trabajo maravilloso del logos, la separación de las dos polaridades. Gnosis es la ciencia que nos enseña el conocimiento del movimiento de la serpiente y la manera bella y respetuosa de cómo debemos expresarnos de ese fuego sagrado del alma del mundo, porque el alma del mundo se mueve en forma serpentina. Es la energía universal que se mueve en esa forma. Salta, por decirlo así, del polo positivo al polo receptivo o atractivo y luego regresa inevitablemente. La cultura wayuu, aquí en el norte de Colombia, tiene un baile ritual circular llamado la yona, que describe el enamoramiento y conquista de la pareja. Ahí podemos ver y entender ese movimiento serpentino de la energía. El hombre se interesa por una mujer y circula alrededor de ella, pero ella no le hace caso alguno. Él insiste y despierta en ella su interés, es decir, su energía. Y el resultado es que ella es ahora la que circula y persigue al hombre, y él le huye a ella, que lo hostiga hasta hacerlo caer. Vemos que la energía del hombre saltó a la mujer y luego de la mujer al hombre. El hombre ingenuamente cree que él es el conquistador, el galán, pero es al contrario. En realidad es ella la que posó sus ojos en él, la que inició en un principio este movimiento, despertando inconscientemente en el hombre su atención. Este es el movimiento zigzagueante de la energía que se mueve en forma serpentina de un polo a otro, del polo positivo a polo negativo y a la inversa. Jehová es el espíritu de generación en toda la naturaleza y sus ángeles y sus arcángeles son colaboradores, regentes de la semilla y encargados de los animales y de los niños. Desde el inicio de la involución, en el periodo de Saturno, que hemos estudiado muy bien con las charlas de nuestros hermanos que me han precedido, esta fuerza ha estado siempre activa en el tiempo y en el espacio. Es la fuerza del Espíritu Santo. Es la fuerza que todos conocemos muy bien, una en esencia y triple en su manifestación. Espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Eternamente omnipresente. El tercer aspecto, el Espíritu Santo, es Dios encarnado en nosotros, porque el Cristo es un ideal que deben hacer y sentir en nuestro corazón. ¿Y el Padre es la infinitud y la omnisciencia infinita. Esa divina energía del Espíritu Santo es la fuerza de la vida esforzándose en crear vehículos apropiados para que la humanidad exprese su divinidad. El periodo terrestre recapitula por medio de las épocas todos los periodos que nosotros creemos que son del pasado, pero son un eterno presente ahora y siempre. El hombre exterioriza parte de su amor, el resto lo guarda egoísticamente y lo emplea para construir sus órganos internos de expresión, para mejorarse a sí mismo, de suerte que su amor es egoísta y sensual. El hombre ha adquirido el cerebro por medio de la mitad de su energía creadora y llegará a ser consciente de todos los planos de existencia, todos los mundos y todas las ciencias, gracias a los espíritus luciferes. Un hombre, en su estado actual de desarrollo, si es vidente, encuentra en la memoria de la naturaleza, encuentra la memoria de la naturaleza en el vientre materno, y estudiando embriología, halla él la recapitulación de las razas y épocas terrestres en el proceso de la gestación. En la época polar, la primera raza etérea, según lo nombra Madame Blavatsky en la doctrina secreta, se hallaba situada en el Polo Norte, es la tierra de los dioses, llamada la isla de la tierra sagrada e imperecedera, y se dice que está reservada para renacer en la séptima y última raza. Como está reservada, es poco lo que se puede saber de ella mientras no seamos iniciados. Se lee en la doctrina secreta como
cómo se forma la época hiperbórea, segunda época de la segunda raza. En la época hiperbórea se desarrolla la segunda raza. En principio la madre tierra no quería ser ayudada, no quería llamar a los hijos del cielo, no quería buscar hijos de la sabiduría. Ella creó de su propio seno y produjo hombres acuáticos, terribles y perversos, que lógico fueron destruidos. En la embriología encontramos que el feto pasa por el vientre de la madre por formas animales. Estas formas son descritas en el libro de la doctrina secreta de Madame Blavatsky, en Antropogénesis, como producto de los reyes de Edom. Lo que ella llama raza raíz segunda eran seres monstruosos nacidos en el mar, representados ahora en el líquido amniótico de la madre. Estos son los 7 reyes de Edom, a quienes se hace referencia en la Cábala. La segunda raza era imperfecta, esto es, nació antes de que existiera la balanza, los sexos, y por lo tanto fueron destruidos como raza por fusión. Se fusionaron en su propia progenie, y es así como la tierra se queda vacía e informe. La madre tierra en ese momento quiere repoblarse. Entonces ella, la madre tierra, le ruega y pide ayuda al Padre Sol y le dice: Señor de la faz resplandeciente, mi casa está vacía. Envía tus hijos a poblar esta rueda. Envía tu munificencia a tu servidora. El sol le responde: no estás preparada, tus hombres no están preparados. Yo te enviaré un fuego cuando hayas comenzado tu obra. Acude a tu padre, el señor del loto, es decir, al regente de la luna, al señor Jehová, el regente de la luna. La naturaleza no ayudada fracasa, por lo tanto, es auxiliada por los dioses lunares. Los regentes se refieren a la jerarquía creadora. Son 6 y agregando la tierra se completan 7. La raza asexual reencarnó en los andróginos, ellos en la potencialmente bisexual y esta a su vez en la sexual, o sea, en el periodo más reciente de la tercera raza. Es la ley de la sabiduría de las edades la analogía. La jerarquía creadora es llamada en el Apocalipsis los 7 ángeles ante la presencia de Dios. Y en otra filosofía, los 7 grandes logos creando universos, los 7 chakras interviniendo en el hombre, los 6 planetas mediando en la Tierra, más la Tierra 7. Todo es semejanza o similitud. Como se hizo referencia a la balanza, debo referirme a ella. Encontramos una narración de la balanza en la traducción que hace el señor Alberto Junet del primero y segundo versículo del libro Cifras en Utah, que es la clave del Zohar. Él dice lo siguiente. Primer versículo. El libro del misterio y el libro que describe la liberación de la balanza. Segundo versículo. Antes que la balanza fuera, el rostro no miraba el rostro. Junet interpreta esto así. En el Zohar se da el nombre de balanza a la pareja, al hombre y a la mujer armónicamente unidos. Por lo tanto, el primer versículo nos enseña que el libro se refiere a la ley de la pareja, no a toda suerte de parejas. Se halla reservado a la pareja perfectamente equilibrada, a la unión armoniosa. El segundo versículo dice: antes de que la balanza fuera, el rostro no miraba el rostro. Sigue entonces describiendo Junet. Estos dos rostros son el padre y la madre, lo masculino y lo femenino de Dios, la sabiduría y la inteligencia. Antes de la era de la pareja perfecta, los dos principios, masculino y femenino, no estaban armonizados y para comprender mejor diremos, se dan la espalda. De este acuerdo provienen las fatalidades y los abortos de la era imperfecta, de la
discordia y de la materia, los reyes de Edom. Edom representa la materia por oposición a Israel, el espíritu. Todo esto ocurría en el periodo terrestre antes de la separación de los sexos y la caída del hombre, es decir, antes de la liberación de la balanza, la evolución no era armoniosa. La armonía es la paz y el amor entre los principios masculino y femenino, sea que estos principios se consideren actuando en las fuerzas del mundo, en el hombre y la mujer de carne y hueso, o en las facultades masculina y femenina de una sola alma. A esta paz de la pareja ideal, el Zohar le da el nombre de balanza. En este momento, entonces, entramos a leer el concepto Rosacruz del Cosmos. Dicho sea de paso, concepto quiere decir opinión, por lo tanto no es un dogma para creer, sino una afirmación digna de analizar y comprender para que esté de acuerdo con nuestra interna razón superior. El señor Heindel menciona lo siguiente: relacionado con el análisis del Génesis, podemos agregar algunas palabras más sobre la caída, que es la base del cristianismo popular. Si no hubiera habido caída alguna, no hubiera hecho falta ningún plan de salvación. Cuando a mediados de la época lemúrica se efectuó la separación de los sexos, el ego comenzó a obrar ligeramente de su cuerpo denso, creando órganos internos. El hombre no tenía en aquel entonces la plena conciencia de vigilia que hoy posee, pero por medio de la mitad de la fuerza sexual, construyó el cerebro para la expresión de su pensamiento en la forma indicada. Estaba más despierto en el mundo espiritual que en el físico. Apenas podía ver su cuerpo y estaba inconsciente del acto de la propagación. La afirmación de la Biblia de que Jehová durmió al hombre en ese acto es correcta. No había dolor ni perturbación alguna relacionada con el parto. Ni siquiera se enteraba de la pérdida de su cuerpo denso al morir, o de su nueva instalación en otro cuerpo denso al renacer. Debe recordarse que los espíritus luciferes, los divinos rebeldes, eran una parte de la humanidad del periodo lunar. Eran los rezagados de la oleada de vida de los ángeles, demasiado avanzados para tomar un cuerpo físico, pero que sin embargo necesitaban un órgano para la adquisición del conocimiento. Además, ellos podían trabajar a través de un cerebro físico, cosa que los ángeles o Jehová no podían hacer. Esos espíritus entraron en la columna espinal y en el cerebro. Hablaron a la mujer, cuya imaginación, según se explicó ya, había sido despertada por la práctica realizada en la raza lemúrica. Como su conciencia era principalmente interna, pictórica, la mujer vio a aquellos espíritus como serpientes, porque habían entrado en su cerebro por medio de la médula espinal con movimientos serpentinos. El entretenimiento de la mujer incluía la asistencia y observación de las peligrosas peleas y hechos de los hombres que se ejercitaban en desarrollar la voluntad, en cuyas luchas a menudo morían sus cuerpos. La oscura conciencia de algo extraño hacía que la mujer se admirara al ver esas cosas tan raras. Estaba consciente de los espíritus que habían perdido sus cuerpos, pero su percepción imperfecta del mundo físico no le permitía revelar a los amigos que sus cuerpos físicos habían sido destruidos. Los espíritus luciferes resolvieron el problema para ella, abriéndole los ojos. Le revelaron a ella su propio cuerpo y el del hombre, y le enseñaron cómo podía conquistar la muerte creando nuevos cuerpos, de suerte que la muerte no podía ya con ellos, porque como Jehová, así igual que Jehová, tenían el poder de crear a voluntad. Lucifer abrió los ojos de la mujer. Ella vio y ayudó al hombre, entonces a abrir los suyos. De esta manera, en una forma real, si bien confusa,
empezaron a conocer o a percibirse unos a otros y también el mundo físico. Se hicieron conscientes de la muerte y del dolor y mediante este conocimiento aprendieron a diferenciar entre el hombre interno y el ropaje externo que lleva y que renueva cada vez que es necesario dar un nuevo paso en la evolución. Entonces, la pareja cesó de ser autómata y se convirtieron en seres que podían pensar libremente a costa de su inmunidad de los dolores, enfermedades y muerte. El que la interpretación de comer el fruto como símbolo del acto generativo no es una idea absurda, queda demostrado por la declaración de Jehová, que no es un capricho, sino la simple declaración de la consecuencia que producía el acto, de que morirían y de que la mujer pariría con dolor y sufrimiento. Él sabía que como la atención del hombre se había fijado ahora en su ropaje físico, percibiría la muerte. Y también sabía que el hombre no tenía aún la sabiduría para refrenar sus pasiones y para regular el comercio sexual con las posiciones de los planetas. Y en consecuencia, el parto debía producirse con dolor debido a ese abuso ignorante de la función. Ha sido siempre un jeroglifo para los comentadores de la Biblia. ¿Cómo podrían relacionarse el comer una fruta con el nacimiento de un niño? Pero si comprendemos que el comer la fruta es símbolo del acto generativo por el cual el hombre se convierte en algo semejante a Dios, en tanto que conoce su clase y se capacita así para generar nuevos seres, la solución es bien fácil. En la última parte de la época lemúrica, cuando el hombre se abrogó la prerrogativa de realizar el acto generador cuando quisiera, su entonces poderosa voluntad fue la que le permitió realizarlo. Comiendo del árbol del conocimiento en todo tiempo, fue como se capacitó para crear un nuevo cuerpo cada vez que había perdido su antiguo vehículo. Consideramos generalmente la muerte como algo temible. Si el hombre hubiera también comido del árbol de la vida, habría aprendido el secreto de vitalizar perpetuamente su cuerpo, lo que hubiera sido peor aún en esa época. Sabemos que nuestros cuerpos no son perfectos hoy en día, y en esos tiempos antiquísimos esos cuerpos eran extremadamente imperfectos. Por lo tanto, el que las jerarquías creadoras impidieran al hombre comer del árbol de la vida, también impidiéndole así renovar su cuerpo vital, estaba bien fundado. De hacerlo, se habría hecho inmortal ciertamente, pero no hubiera nunca podido progresar. La evolución del ego depende de la de sus vehículos, y si no hubiera podido obtener nuevos y más perfectos vehículos por medio de las sucesivas muertes y renacimientos, se hubiera estancado. Es una máxima oculta que cuanto más a menudo morimos, mejor podemos vivir, porque cada nacimiento nos proporciona una nueva oportunidad. Hemos visto que el conocimiento cerebral, con su egoísmo concomitante, lo obtuvo el hombre a costa de su poder de crear él solo. Adquirió su voluntad libre a costa del dolor y de la muerte. Pero cuando el hombre aprenda a emplear su inteligencia para el bien de la humanidad, adquirirá poder sobre la vida y además será guiado por un conocimiento innato muy superior a la actual conciencia cerebral, tan superior a esta como la conciencia actual a la conciencia animal. La caída en la generación fue necesaria para construir el cerebro, pero esa es a lo sumo únicamente una forma indirecta de adquirir conocimiento y será sucedida por el contacto directo con la sabiduría de la naturaleza, la que el hombre, sin cooperación alguna, podrá utilizar para la generación de nuevos cuerpos. La laringe hablará nuevamente la palabra creadora, el fiat creador, la que bajo la dirección de los grandes instructores fue empleada por los antiguos lemures para la creación de los vegetales y animales. El hombre será entonces un creador en verdad, no en forma relativa y convencional del presente, sino por el empleo de la palabra apropiada
o forma mágica es como podrá crear un nuevo cuerpo. Como lo dijo nuestro Señor Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. En cuanto se manifestó, todo cuanto se manifestó durante el periodo descendente, aquí cuando baja, de la involución subsiste hasta que se alcance el punto correspondiente del arco ascendente. Los actuales órganos de generación degenerarán o se atrofiarán y se atrofiarán. Los órganos femeninos fueron los primeros en existir como unidad separada y de acuerdo con la ley de los que los últimos serán los primeros y de que los primeros serán los últimos en atrofiarse. Los órganos masculinos comenzaron a diferenciarse después y ahora ya se comienzan a dividir del cuerpo, como lo ilustra este diagrama número 13. El maestro Israel Rojas Romero Ragocine, comendador de la Fraternidad Rosacruz para el mundo, eleva una octava más la grandeza de este capítulo 7 veces santo. Dice en su conferencia interna a los hermanos consagrados: el señor Heindel menciona las dos polaridades a que se refiere el catolicismo. No hay tal caída, era una necesidad de la evolución, porque solamente al separarse en las 12 polaridades de la energía universal se produjo la conciencia. Es decir, la evolución de ella, la evolución de la conciencia. Si no hubiera sido por esa separación, el hombre habría sido autoconscientemente interno, pero jamás realmente consciente. De manera que ha sido un trabajo maravilloso del Logos al separar las dos polaridades. El señor Heindel las considera como voluntad e imaginación. En esto difiero un poco, dice el maestro. Yo diría como sensibilidad y conciencia, porque efectivamente esos son los dos factores de la evolución, sensibilidad y conciencia. Sin sensibilidad no hay conciencia, y para que la conciencia pueda ser una realidad, es indispensable que exista la bipolaridad. Esa bipolaridad está maravillosamente trazada por el esquema del logos en el cerebro y en el centro generativo del hombre. Son dos opuestos alegóricos porque son colaboradores. No son opuestos en sí mismos, son cooperadores para la función de la conciencia y para la evolución germinal de las sustancias que hace posible la evolución de las formas. Heindel dice que la primera etapa de la evolución estaba a cargo de Jehová y sus ángeles, que ellos no podían tomar influencia directa, sino únicamente en la generación de los gérmenes. Ustedes saben que el espíritu de Jehová está en directa relación con el espíritu de la tierra. Los ángeles son los cooperadores en la evolución de los gérmenes, de la semilla, así que es un capítulo gnóstico verdaderamente prodigioso. Para que se produjera esa diferenciación de conciencia, fue indispensable la intervención de unos espíritus rezagados del periodo lunar llamados espíritus de Lucifer. Lucifer, llevado a la bioquímica, es fósforo. Esta es una palabra del griego. Fos igual a luz y foros el que lleva, el que afora. Lucifer o portador de luz, efectivamente. Pero se trata de la luz de la inteligencia. No se trata de la luz objetiva que nosotros contemplamos como tal. Es la luz de la inteligencia y la luz de la sensibilidad. Los espíritus de Lucifer, dice con bastante acierto el señor Heindel, trabajan en la espina dorsal y en el cerebro del hombre, mientras que las fuerzas jehovísticas trabajan en la esfera de la reproducción. Jehová es el espíritu de la tierra. Sus ángeles son sus cooperadores y ellos trabajan, por lo tanto, en la producción de los gérmenes, de las semillas, mientras que los espíritus de Lucifer trabajan en la esfera del conocimiento objetivo de los seres y de las cosas. Debemos observar que el trabajo no puede realizarse sin el elemento sustancial llamado fósforo. El trabajo de Jehová y sus ángeles no puede verificarse sin ese fósforo.
y una sustancia germinal en la mujer, la albúmina. Llevando a la bioquímica estos aspectos toman un carácter científico verdaderamente extraordinario. El capítulo se está refiriendo, por lo tanto, a la lucha entre la llamada caída y el proceso de la generación. Los seres se volvieron relativamente conscientes en ese proceso. No olviden que antes también existía tal proceso, pero inconscientemente. Cuando se volvió consciente fue por el trabajo de los espíritus de Lucifer, es decir, por la abundancia de fósforo en la naturaleza de los seres. Fósforo es portador de luz y nosotros tenemos suficiente información, porque el señor Heindel en una de sus obras dice que el fósforo es el poder crístico coagulado y sin fósforo no hay sensibilidad ni hay inteligencia. El factor determinante del progreso del individuo desde el punto de vista de la sustancia germinal es el fósforo. No vayan a entusiasmarse demasiado creyendo que si comen una caja de fósforos van a volverse sabios. No, eso no es verdad. Por ejemplo, la ballena tiene mucho fósforo y su inteligencia la usa para subsistir. Solamente se mueve por los impactos de la energía subconsciente de su especie. El trabajo que tenemos que hacer nosotros no está allí exactamente, no es decir fósforo ni comer fósforo. Es el desarrollo de la sensibilidad estética lo único que permite asimilar el fósforo espiritualmente, espiritualmente. Los hombres que trabajan cerca del mar o a los ríos comen mucho pescado que contiene fósforo y no son hombres inteligentes, excepto para sus labores manuales y corrientes. Pero existen hombres de una suprema inteligencia como el señor Einstein. En Colombia, el doctor Luis López de Mesa, que seguramente consumían menos fósforo que los que comen pescado todos los días, pero ellos sí verificaron la sublimación estética de su energía divina para convertirla en conciencia y en poder crístico, que es la fuerza divina del amor, no el amor instintivo que es el trabajo de Jehová, sino amor general, amor de tipo universal. Esa es la diferencia. De modo que la llamada caída es simplemente la separación de los sexos. El despertamiento de la unidad de esa energía, de la utilidad de esa energía y de la conciencia de ella para perpetuar la vida de las formas, despertó primero en la mujer. Por eso se dice alegóricamente en la Biblia que Don Satán habló con la mujer y le dijo que podía llegar a ser diosa si utilizaba debidamente la energía procreadora. Entonces ella se hizo cargo del tema y llamó a Adán y le hizo caer en cuenta del aspecto masculino de la seidad. Pero no crean que eso fue allá en la época de don Adán y doña Eva. Sucede también en la actualidad con los Eva y Adanes de ahora. En la mujer se despierta primero el sentido psicoafectivo de la esfera sexual. Por eso el periodo de la mujer normalmente se inicia a la edad de 10 a 12 años, mientras que en el muchacho entra en acción su energía generativa alrededor de los 14. Hay una buena diferencia y por eso se dice que ella fue primero tentada por la serpiente, es decir, por la acción de la energía procreadora, ella despertó y con su magnetismo, su mirada y además despierta en los Adanes el interés por ese aspecto de la vida. Son leyes biológicas eternas, no se trata de historia, se trata de un estudio sistemático de la evolución del hombre, de la evolución de la humanidad. Hay algo esencialmente grande que lo pueden ustedes registrar en los acontecimientos de la vida. Los seres humanos que gastan locamente su energía procreadora no desarrollan una conciencia significativa y sus palabras son deficientes, inadecuadas. No pueden exteriorizar sus ideas y todo lo hacen en una forma muy rudimentaria. Así que Eva, es decir, el aspecto femenino de la seidad, se convirtió en laringe y el aspecto masculino se convirtió en cerebro. Por eso el hombre es más cerebral y la mujer habla más porque está en ella más viva aquella energía.
Un gran cabalista dijo con una sabiduría inmensa: maravilloso Jesús, que tenía la voluntad y el carácter de un hombre y la sensibilidad estética de una mujer. Por eso lo vemos poeta, lo vemos sabio, lo vemos psicólogo y lo vemos como ninguno otro, proyectando su energía para curar, para sanar, para redimir, porque en él había un equilibrio completo entre el cerebro y la laringe, y ambos dependen de la energía generativa, la energía que se sublima para organizar los trabajos de la laringe y del cerebro. Los videntes dicen que no hay una nueva acción para formar palabra creador. Los videntes dicen que hay una nueva acción para formar la palabra creadora. No la palabra perdida, sino la palabra creadora. Este trabajo se está verificando en la laringe y ya hay una especie de glándula para el lenguaje. Y a medida que el hombre sublima la energía generadora, se hace más elocuente, más vivo, más penetrante, más delicado, más útil, más espiritual. El lenguaje y mayor expresividad en la idea. Este es el trabajo del aspecto femenino en nosotros los varones. Esa laringe es nuestra esposa ideal desde el punto de vista de la alquimia espiritual, mientras que el cerebro es el varón, la fuerza de la razón. Es el imperativo categórico de la idea. En el lenguaje está el imperativo categórico del sentido de la hermandad de la humanidad. Ustedes encontrarán algo verdaderamente lamentable en el hombre que no sublima la energía creadora, espiritualizado aquel poder divino de Logos. Sus palabras son pobres, son ordinarias y comúnmente se refieren a morbosidades psicopatológicas del sexo. Casi no tienen otra cosa que exteriorizar. Las palabras más soeces, más vulgares se utilizan para referirse a esa divina energía espermática del Logos en la esfera de Yesod. En la esfera de los órganos generativos. Se habla de poseer una palabra creadora. Eso no se puede conseguir sino a través de la sublimación del fuego creador de la vida para producir la melodía del lenguaje, la belleza que hace crear también en los que escuchan la concatenación de esos divinos principios de la espiritualidad. Al Señor Jesús se le llamó el Verbo encarnado, efectivamente, porque aquel ser había sublimado de tal manera su energía procreadora que su lenguaje era creador. Bajo su mando se calmaban todas las tempestades y se producían las lluvias. Todo lo podía él hacer con el lenguaje, y a eso ha de llegar el hombre. En esta encarnación he sido un hombre muy afortunado, dice el maestro Israel. Por ejemplo, conocí a un adepto que producía fenómenos extraordinarios por la palabra, por el lenguaje, y entre más suave hablaba, mayor era su poder. Durante mucho tiempo busqué desde el punto de vista puramente gramatical el sentido de la palabra sexo y no lo encontraba, pero como lo que uno desea realmente se ha de realizar siempre. Encontré que sexo viene de la palabra sección, lo que nos separa, lo que nos diferencia, lo que nos hace relativamente distintos es aquella polaridad. Así que la verdadera feminidad interna del hombre que se quiere espiritualizar está en la laringe y la masculinidad está en la voluntad y la conciencia, que trabaja y opera a través del cerebro, que genera sus ideas y las impone si tiene carácter suficiente e idealidad constante para trabajar por el sendero del bien. Heindel dice también con mucha sabiduría que quien desee dirigir un movimiento espiritualista tiene que aprender a objetivar las imágenes para que ellas puedan llegar con claridad a quienes le escuchan. Efectivamente, es una cualidad que el hombre debe cultivar. Eso está entre la imagen idea y la elocuencia del verbo creador. Seguramente los varones hemos buscado mucho dónde está la feminidad de nuestra naturaleza. Está en la laringe. El doctor Krumheller, profundo en la investigación científica, dice que la laringe es una matriz,
Efectivamente, es una matriz en donde se depositan las imágenes del cerebro para crear los nuevos seres, las nuevas cosas. Un poeta es un creador, todos los artistas son creadores, saben plasmar las ideas en los hechos y eso es maravilloso, pero especialmente en el lenguaje, en la palabra. A Jesús se le llamó el logos, el verbo, porque utilizaba en una forma maravillosa, casi divina, frente a nosotros los humanos, el verbo creador. Su palabra era sedante, armoniosa, su palabra calmaba las tempestades y si era necesario curaba a los enfermos, embellecía la vida por donde quiera que pasaba, gracias al verbo, gracias a que él había desarrollado la actividad espiritual que hace la palabra un centro de armonía y de belleza para despertar este mismo sentimiento en la humanidad. Los bilaterales de que habló el señor Freud efectivamente dislocan la espiritualidad de esa divina fuerza del logos espermático. Están perdiendo la fuerza del divino poder de la vida para evolucionar y crecer con sentido ideal espiritual. Serán el caos donde quiera que estén, porque su energía desviada induce a las gentes que no tienen conciencia de la vida a caer en ese fango de la esfera de Clifford mencionada en la Santa Cábala. Comúnmente, las religiones son torpes, critican demasiado el uso de aquellos poderes sin especificar que depende de la manera y modo. Que los esposos, por ejemplo, si se aman idealmente, están haciendo una obra admirable porque están atrayendo egos de gran magnitud, pero si en convergencia que verifican sus cuerpos para engendrar nuevos seres, solo hay instintos, pasiones y morbosidades, atraen egos primitivos. Es el caso de la actual situación de la humanidad. Es algo muy grave, pero lo más extraordinario es que los rosacruces cabalistas sí saben la esencia de aquellas cosas. Así que el autor se está refiriendo en este capítulo a la más poderosa energía, la energía que nos hace humanos y que sublimada nos hará divinos. Nada más expresivo ni viviente que esta frase traída por los cabalistas para ilustrar la inteligencia del hombre. Los espíritus de Lucifer son colaboradores en el desarrollo de la conciencia, pero se oponen al trabajo de Jehová y al trabajo de su sangre. Están en contraposición, pero un hombre verdaderamente inteligente llega a hacerlo por el trabajo de los espíritus de Lucifer, que conducen toda la energía a través de la sustancia fosfórica a los centros del cerebro y de la laringe. Aquellas energías están interesadas en el desarrollo de la conciencia y del verbo creador, y la otra polaridad está interesada en la generación de las formas, embelleciéndolas naturalmente por la ley del amor. Mientras que Jehová da el impulso generativo, los ángeles dan el sentido estético de aquel trabajo de la evolución. Es admirable cómo cada cosa está cumpliendo una función matemática y prodigiosa, pero la sabiduría de los Rosacruces tiene la ventaja de dejar en nuestra conciencia el conocimiento exacto y matemático de esas leyes divinas que operan todos los días en el mundo de la existencia humana. La fuerza generativa se hace ostensible en edad primero en la mujer, luego en el hombre. La mujer con su magnetismo despierta interés en el varón y entonces el varón se da cuenta en forma secundaria de la acción de ese divino poder. Pero si es un hombre bastante evolucionado, siente el ritmo de la vida con aquella prodigiosa energía. La degradación de la vida social en estos días para mí se debe a un simple hecho: el exceso de proximidad en los jóvenes. Antiguamente ver una niña era un verdadero encantamiento. Ver su traje, ver su rostro que se asomaba por una ventana a través de un velo era algo encantador y ya había una sublimación. Pero era Roy. Y eran los tres mosqueteros. El de Hermano Ernesto, por favor, active su micrófono.
Hoy andan del brazo sin saber cómo ni por qué. Y entonces viene la locura del instinto. Trabaja el espíritu de Jehová, pero no trabaja el espíritu crístico, ni tampoco el espíritu de Lucifer. Porque los espíritus de Lucifer dan la conciencia y el Cristo da el amor, mediador entre la energía de Jehová y la conciencia. La energía que manejan los espíritus de Lucifer es el corazón de la vida, es la armonía de los contrarios, es la belleza y el bien. La sabiduría de los Rosacruces no tiene medida. Vivo absorto del conocimiento tan maravilloso que los Rosacruces traen para la humanidad. Le enseñan las cosas más profundas, las más sabias, en forma más lógica y natural. El señor Heindel, a mi juicio, dejó escuela y esto, por lo tanto, algo que nos debe permitir admirarle, adorarle, si cabe decirle. Krumheller para mí es el hombre más grande que he conocido en la vida. Exceptuando los adeptos, él era profundamente sabio, pero no dejó escuela. Dejó una sabiduría sutil y también profunda para quien sea capaz de penetrar el sentido del aspecto divino del logos espermático, donde está el misterio de la existencia y todos los misterios, porque todo depende de aquel poder de la naturaleza y de la vida. Las religiones han profanado ese sentido de la existencia, lo consideran como trabajo miserable del diablo que engaña a todo el mundo. Satán es la energía creadora, es la energía de Saturno, que se guarda en el centro mágico de la estructura corporal del hombre, el plexo sagrado, como lo llaman acertadamente los antiguos sabios. Allí vive oculto aquel divino fuego. Solamente cuando la energía preponderantemente ya en la emergencia del movimiento de la energía polar a través del deseo provocado por el electromagnetismo de la otra polaridad, es cuando hace eclosión y despierta el divino fuego de Saturno, el fuego interno y secreto en el fondo de Saturno. Está oculto allí el fuego divino. Pero en la periferia se encuentra en estado relativamente inerte. Lo mismo allí exactamente en la base de la espina dorsal. En el plexo sacro está guardada la energía, la fuerza de la semilla para ser filtrada por las energías que vienen de arriba. Siempre hay una convergencia entre lo espiritual y lo físico. Por eso hablar despectivamente de la materia no es nada adecuado. En este momento termina el maestro su conferencia, muy hermosa, como vemos, y nos deja este gráfico que acaba de aparecer acá, para que nosotros lo comprendiéramos y colocáramos en cada punta su correspondencia. Yo voy a leerles algo de lo que dice el maestro en su libro para que comprendamos algo de lo que quiere decir esto. Permítanme un segundito. Yo voy a prender la luz acá. Bueno, dice el maestro, como vamos a iniciar el estudio de la tercera parte del concepto, quiero dejarles una imagen clara de lo siguiente. Crestos, acá, es el reflejo del Espíritu Divino. Yesod, acá, es un reflejo del espíritu de vida. El espíritu humano se refleja en el umbilical. Aquí podríamos decir el espíritu humano se refleja en el umbilical. Por eso tenemos allí el cuerpo emocional, en el umbilical. Por eso en el plexo generativo tenemos la vida. Por eso en el plexo básico, sacro o rádico, tenemos la alta conciencia de abajo, subconsciencia. Y de allí emana la alta conciencia y divina de arriba, si se sublima esa divina energía. La conciencia divina, la alta conciencia. Como puede estudiarse en el concepto del instrumento del espíritu divino, está en el entrecejo. Está separado, pero es pegadito. En el hueso etmoides,
El del espíritu de vida está en la glándula pituitaria. Y el instrumento del espíritu humano en la glándula pineal. La corriente de energía de la glándula pineal en el umbilical se convierte en emoción. La energía del espíritu de vida se convierte en vida fisiológica en la esfera regenerativa. El espíritu divino tiene su conciencia formal en el plexo básico, sacro o rádico. Por eso allí está el subconsciente y en el entrecejo está el consciente. En el centro de la cabeza está la conciencia actualizada y en el plexo básico está el subconsciente. Entonces el maestro dice, ahí tienen el esquema que ustedes pueden hacer a la perfección dibujando una X y luego una perpendicular y los colores respectivos de la energía del logos espermático y del logos divino, no espermatizado aún, pero que es la raíz del movimiento de la vida. En mis investigaciones he tenido por norma mirarlo o sujeto y lo objeto. Lo subjetivo y lo objetivo. En pro y el contra de las cosas. No me gusta dejar dudas o ambigüedades, sino buscar hasta hallar aquello que nos da plenitud en la conciencia y la fortaleza necesaria para evolucionar tranquilamente en los tres aspectos del triángulo. Así debe ser. Aquí tienen ustedes la objetividad. El espíritu humano tiene su reflejo en el umbilical, el espíritu de vida lo tienen en la esfera de Yesod, el espíritu divino en la base sacral. Ahora vean ustedes la sabiduría de los antiguos sagrados, ¿a qué? Porque allí está oculto el fuego creador de la vida, sagrado, lo sacro, es admirable. Arriba hay evidentemente un hueso, el etmoides, que corresponde al aparato en el cual opera el espíritu divino. La glándula pineal es el instrumento del espíritu humano. Tengamos mucho cuidado para no confundirnos. La glándula pituitaria es el instrumento del espíritu de vida. El cuerpo vital tiene su átomo en Yesod, es el de la conciencia, espíritu divino, tiene su átomo en la zona sacral y el emocional, que es el estado más bajo de la mente, está en la esfera umbilical. Tienen ustedes un magnífico esquema para llevar al terreno de la pura ciencia espiritual, todo lo que hemos leído en el concepto Rosacruz del cosmos. Vivo encantado de ese libro porque tiene cualidades maravillosas para hacernos pensar en los temas fundamentales de la vida y de la evolución. Pero no vayan ustedes a creer que toda la sabiduría está en el concepto, pues no olvidemos que es un tratado elemental de ciencia oculta cristiana para ayudarnos al conocimiento de las verdades eternas. Muchísimas gracias. Hermanos, entonces ahí termina la conferencia. Muchísimas gracias por su presencia y su puntualidad. Pasamos a la última fase. Perfecto, hermano Ernesto. Muchas gracias por la conferencia y por compartir con nosotros tan sabios conocimientos. Procedemos entonces a la segunda parte de nuestro encuentro, la parte de las preguntas, las respuestas y los comentarios. Recuerden que destinaremos 20 minutos para desarrollar esta segunda parte. Se atenderán las preguntas que se encuentren formuladas primero en el chat, por supuesto que estén relacionadas con el tema, y procederemos para dar paso a las personas que así deseen compartirnos su pregunta en viva voz. Les pido el favor de que para solicitar la palabra hagan esta señal. Yo estaré pendiente de sus cámaras para que las enciendan y cuando levanten la mano les otorgaré el uso de la palabra. Entonces vamos a verificar el chat si tenemos alguna pregunta. La hermana Leonor y el hermano Andrés pues están diciendo que fue una excelente conferencia, muy reveladora. Muy bien. Entonces, los invito a las personas que tengan alguna inquietud al respecto de lo que hemos trabajado el día de hoy, que si lo desean, levanten la mano para poder darles el uso de la palabra o escriban en el chat la pregunta que quieran realizar. Quedo atenta entonces de la participación de nuestro público que nos acompaña el día de hoy. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Observación?
El hermano Orión está solicitando la palabra. Le pido por favor al hermano Orión que active su micrófono. Muchas gracias, hermano Orión. Adelante. Muchas gracias, hermano. Hermano Ernesto, en parte de la conferencia dice que la laringe es una matriz. Y pues en la última parte de su conferencia también prácticamente nos está dando la respuesta, ¿no? Donde está el espíritu divino, está el espíritu de vida, el espíritu humano. Es que yo he visto personas que utilizan el verbo y destruyen. Dijéramos, pues según ese planteamiento último que hice con la X, de pronto esa emoción sale del plexo solar, ¿no? En cambio, cuando utilizan el verbo creador, que es armonía, que sana y que sana y que es pura armonía, dijéramos sale del corazón. Hermano, no pedía más. Gracias. Gracias, hermano, por su aporte. Así es, hermano. Nosotros tenemos esos logos creadores en nuestro ser, que son nuestros chakras, y el verbo, el de la laringe, es Mercurio el que nos trae los correos de esos logos internos. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos, de acuerdo a lo que pensamos y a cómo sentimos, eso mismo expresamos. Pero si no sublimamos la energía generadora, nuestro verbo no tiene ideales, no tiene un ideal para superarse, sino que lo contrario, como dice usted mismo, es perjudicial para esa persona y para los que lo escuchamos. Gracias. Sí, señor, así es. Hermano Ernesto, el hermano Mario Wilson nos pregunta, hermano Ernesto, ¿hay algo en este esquema en donde pasan las tres líneas? Es decir, me refiero, ¿dónde se interceptan estas tres líneas? ¿Y qué será lo que hay? ¿Y qué es lo que le llama la atención al hermano Mario Wilson? Hermano Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, en ese punto donde se interceptan las tres líneas, ¿hay algo ahí? Sí, ahí queda el umbilical. Precisamente es el centro que creemos nosotros, es el centro nuestro. Ahí precisamente, si nosotros estiramos los brazos y las piernas en forma de X, ahí se interrelacionan esas líneas, ¿no? Ahí está el umbilical y se llama, y el emocional. Entonces, de ahí nacen nuestras emociones y nuestros pensamientos también. Muchas veces cuando el pensamiento no es un non santo, mejor dicho, entonces eh, nuestras palabras también son groseras. De ahí la necesidad de autoconocernos nosotros precisamente para que manejemos esos ángeles y esos genios creadores que están en nosotros, pero hay que manejarlos, hay que dirigirlos. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Ernesto. El hermano Andrés Urriago nos pregunta, cuando se refiere a la energía creadora, la energía de Saturno que aguarda en el plexo sacro, ¿es la misma que el fuego serpentino? Hermano Andrés, gracias por la pregunta. Sí, es el fuego serpentino. Es decir, es el fósforo que hay en nosotros. Cuando tenemos mucho fósforo, nosotros queremos crear y somos habladores y tenemos ideales y tenemos ideas. Es ese fuego actuando en nosotros. Es el fuego serpentino que se mueve, que nos despierta la dama cuando vemos, aunque ella no nos hable, aunque ella no nos mire, sus movimientos, sus miradas, sus poses de mujer despiertan en nosotros ese poder maravilloso. Pero como dice el maestro Rojas en su conferencia, el hombre inteligente se siente
muy a gusto con esa energía. Mientras que cuando no somos inteligentes, nosotros lo que hacemos es desperdiciar esa energía y ese momento de sublimación que debiéramos utilizar ahí. Ahí es cuando se sublima. Gracias, hermano. Muy bien, el hermano Edgar González estaba solicitando la palabra. Por favor, hermano Edgar, active su micrófono. Gracias el micrófono. Hermana, pues, la intervención del hermano Ernesto extraordinario, muy claras, me lo felicito, hermano, realmente, porque realmente todo con referente a la sabiduría de los Rosacruces, todo realmente muy sumamente claro. Los espíritus luciferes, efectivamente, es el comienzo de hermano, es el fósforo, no es otra cosa, por eso se llama, al fósforo se le llama Lucifer o portador de luz. Y ahí la palabra fosforescencia. ¿Ya? Bueno, esto en base ahora a lo que dijo el hermano Ernesto, y la pregunta del hermano ahora también me parece formidable con referente al centro generador y a la laringe, el lenguaje. Nos dice el maestro, cuando el hombre se degenera el lenguaje también en forma misteriosa, mágica, espontánea. Mire lo delicado que es el lenguaje, extraordinario. Hay que tener en cuenta que realmente allí está la lira de Orfeo. Orfeo es el ego, la conciencia, que maneja sabia, bella, divina y encantadoramente el lenguaje. Y baja a los infiernos, lugares inferiores, a rescatar a su amada, el alma del mundo. Eso es lo que nos dice el maestro Crujero, la bella durmiente del bosque, que duerme en oscuridad de verdad, porque está sometida por los instintos de una maga. Entonces, Orfeo, el ego, pulsa sutil, bella y delicadamente su instrumento, su lira, para rescatar a su amada de los infiernos, lugares inferiores. Hay una obra de un compositor, una obra de música clásica de un compositor alemán que llama Johann Offenbach, que se llama Orfeo en los infiernos. Se le recomiendo. Sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Así es. El ego hace ese trabajo si el hombre es inteligente. Si el hombre quiere espiritualizarse, lleva allá toda su imaginación y amor y levanta ese divino fuego y entonces está levantando el alma, está sacando el alma de esos estados tan caóticos. Gracias, hermano Ernesto. Hermano Ernesto, la hermana Dunia Natalia González nos dice, muchas gracias, hermano Ernesto, excelente exposición. Según la conferencia, los espíritus luciferes no son espíritus del mal, como se les conoce generalmente, nos pregunta ella. La religión católica, hermana Dunia, gracias por su pregunta, muy amable. Hermana Dunia, la religión católica ha utilizado ese símbolo para mostrarnos que nos alejamos de Dios si hacemos caso a los luciferes. Pero es porque ellos, como dice el maestro Rojas, están desviados en su conocimiento, han perdido el sentido de las cosas y entonces piensan y miran a Lucifer como si, por lo que dice, por la palabra, que ellos dicen es que Lucifer es luz fea. No, eso no tiene nada que ver con la raíz de la palabra. Lucifer es fósforo, como dice el maestro, y la leyenda es que él era Luzbel y que se transformó en Lucifer porque trajo del cielo a los ángeles, es decir, los hizo evolucionar. Él es el gran rebelde, es la jerarquía rebelde, divinos rebeldes. Gracias a él, a esa jerarquía nosotros evolucionamos. Si no, no hubiéramos evolucionado. Seríamos allá, internamente, ángeles, pero nada de conocimiento exterior, nada de conocimiento consciente. Seríamos inconscientes totalmente. En cambio, ahora somos
Si podemos ser conscientes internamente y conscientes externamente. Ahora tenemos las dos posibilidades. De manera pues que esos ángeles, Luciferes, son santos y son verdaderamente, han ayudado al hombre y ayudarán al hombre siempre y cuando el hombre quiera, porque el hombre tiene esa dificultad que se queda con la emoción y no con la inteligencia. Gracias, hermana Dunia. Bueno, Gracias, hermano. el hermano Ibrahim López Piñero nos dice, hermano Plinio Ernesto, quisiera pedirle que por favor explique de nuevo el momento en que las polaridades se hicieron necesarias e importantes en la evolución de la humanidad. Sí, gracias, hermano Ibrahim López. Así es, hermano. La polaridad siempre ha estado ahí, exactamente como lo vimos en la conferencia. Está ahí, pero entonces unida, es decir, en forma andrógina. Entonces, al principio, ella se hace presente en este mundo andróginamente, pero lo que sucede es que para poder evolucionar, fíjese que antes del andrógeno, pues estando ese andrógeno ahí, de todas maneras, los seres que existían en la Tierra eran monstruosos debido precisamente a que no había esa separación, no había evolución. Por lo tanto, el logos separó la polaridad y esa separación hace que nosotros nos fijemos, ¿qué me quitaron? Me siento raro. No, me falta algo. Piensa uno y dice, porque es una cosa que actúa siempre, en todo momento, no es del pasado. Cuando me falta algo, yo digo, ¿qué me falta? Algo me falta. Y empezamos a buscar qué es lo que nos falta y nos damos cuenta que lo que nos falta en realidad es el aspecto femenino. Cuando encontramos el aspecto femenino, entonces como que, ay, claro, descanso, es que esto era. Pero si se va la muchacha o nos separamos de ese aspecto que acabamos de ver, volvemos a sentirnos vacíos. Entonces, como que quisiéramos tener siempre al lado nuestro el aspecto femenino. Eso lo logramos cuando hagamos el matrimonio espiritual en nosotros, cuando descubramos que nuestra esposa, como dice el maestro Rojas, es nuestra laringe y es nuestra sensibilidad y expresándolo por medio de la laringe. Es nuestra verdadera esposa, que es lo que logran los adeptos, ¿no? Logran ese poder y son cristificados, se cristifican. Porque lo mismo la dama, pues la dama tiene la misma prerrogativa. Actualmente es dama, pero ella va a renacer como hombre. Entonces va a tener la misma oportunidad y va a poder hacer el mismo trabajo o seguir si le gusta en aspecto femenino. Eso depende, como le digo, de lo que quiera el ente humano. Gracias. Gracias, hermano Ernesto. El hermano Gilberto Medina nos pregunta, ¿por qué algunas religiones e iglesias le hacen creer a la humanidad que Satanás o Lucifer es el culpable de todas las desgracias que padecemos? Sí, gracias, hermano Gilberto. Así es, sí. Esa es la idea de las religiones. Tienen varios motivos y uno de ellos es que pues les gusta la plata y mientras esté ahí alguien averiguando por qué dicen eso, pues van a tener gente que están dando el diezmo. Eso es una cosa. Y porque utilizan la filosofía precisamente para su bienestar, para su pecunio. Entonces ellos hablan de que Satanás o Lucifer es el que nos desgració. ¿Por qué? Porque nos sacó del cielo, nos sacó del paraíso. Pero es que nosotros en el paraíso éramos sirvientes, es decir, no teníamos voluntad de nada, no teníamos voluntad, no teníamos, éramos siempre servidos. Por eso hay un axioma cabalístico que dice, es mejor reinar en la tierra que servir en el cielo. Pues lógico, porque es que el ente humano siempre todos los días se está preguntando, cuando saluda a alguien le dice, hola, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho? El hombre siempre se está preguntando. Entonces, si se pregunta el hombre, siempre se preguntará
y siempre tendrá la oportunidad o buscará el camino de evolucionar, de cambiar, de conocer, de ver, de estar en toda parte, de ser omnisciente y de estar en toda parte a la misma vez. Eso es prerrogativo de la humanidad. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ernesto. Hermano, la hermana Inés Menjura nos dice, hermano Ernesto, excelente su conferencia. Le pregunto, ¿los seres concebidos en las pasiones y morbosidades no evolucionan? Gracias, hermana Inés Menjura. Hermanito, hermanita linda, todos evolucionamos, todos. Ellos renacen para evolucionar precisamente. ¿Cómo? Por medio del dolor o por medio de la inteligencia. Si nosotros, la mayoría, pues somos nacidos de las pasiones porque en realidad, si fuéramos nacidos por el verdadero amor, tendríamos mucha inteligencia y de pronto hasta hubiéramos nacido en otra raza. Entonces, todo el que viene acá viene con el deseo de evolucionar. En los mundos internos somos sabios. En los mundos internos llegamos a un sitio, a un estado, a un plano, llamémoslo segundo cielo o tercer cielo, y en ese estado somos sabios, absolutamente sabios. ¿Por qué? Porque hemos dejado aquí el vehículo físico, el vehículo vital, el vehículo emocional y el vehículo mental. Y allá estamos sin vehículos, estamos libres de los vehículos que nos tienen atrapados y no nos dejan pensar ni sentir. Entonces allá somos sabios y allá nosotros decimos, quiero renacer porque quiero evolucionar. Así sea, que sea morbosamente u ojalá que sea por una pareja bien armoniosa. Pero de todas maneras venimos a evolucionar y todos evolucionamos. Y estas escuelas, hermana linda, son para precisamente los hermanos más quedados como nosotros que queremos evolucionar, queremos encontrar el camino. Esto no es para los que ya son sabios o para los que ya son espiritualizados. Ellos ya son espiritualizados, los maestros, los adeptos. Pero en cambio sí, ellos nos dejan la manera de progresar y de encontrar nuestro camino. Todos venimos a evolucionar, hermana. Gracias. Gracias, hermano Ernesto. El hermano José Luis Gómez nos pregunta, muchas gracias por la exposición. ¿Qué sucede en la laringe y con este poder de crear si es un mudo? Cuando la persona, gracias hermano José Luis Gómez, cuando la persona le falta la voz, está pagando un karma y es una bendición pagar nuestro karma. ¿Qué karma tendré yo, hermanos, si no sé qué he hecho yo en el pasado? De pronto tengo para mi futuro un karma muy grave, muy de mudo, de ciego, de lo que sea. Entonces, nosotros, cuando sufrimos una desgracia, debemos agradecerle a la divinidad, al cosmos, a lo Dios que llamemos, el sentido interno nuestro, a nuestro sentido interno agradecernos de poder pagar esa deuda que debíamos, porque si lo sufrimos es porque lo debíamos. Y como lo sufrimos, ya lo estamos pagando y ya nos vamos a quedar más libres. Este hermanito, si es mudo, pues su poder creador va a utilizarlo en una encarnación más adelante. Nosotros sabemos de la encarnación, hermanos. Nosotros no negamos la encarnación, lo contrario, la enseñamos. La reencarnación, volver a renacer. La vida es eterna. Nosotros decimos, la vida es eterna. No existe la muerte. ¿Qué pasa y qué existe entonces? Que nos cambiamos de vestido. Este vestido viejo, arrugado, ya pronto me lo voy a quitar y voy a tomar un vestido más nuevo, es decir, voy a renacer en otro vestido nuevo. Y entonces, como dice la conferencia, tengo la oportunidad de vivir mejor. Y si voy con sabiduría de los Rosacruces, mucho mejor, porque ya no voy a desperdiciar mis energías, que lo hice en esta vez, ya la próxima vez busco no desperdiciar las energías, sino generar lo necesario y el resto utilizarla para la espiritualización. Y entonces llega uno, es decir, llega uno a otra vida con experiencia, con conocimiento. Y por eso es que estudiamos, porque si algo queda, lo que queda en nosotros es el sentido del conocimiento, no el conocimiento en sí, sino que cuando yo renazco,
siento que me falta algo y busco y encuentro en el conocimiento lo que me falta. Entonces vuelvo y encuentro el camino. Llevo el sentido de las cosas. Si es la música, llevo el sentido de la música. Si es la literatura, si es el arte, llevo el sentido de las cosas y vengo con ese sentido de las cosas y a buscar lo mismo, a seguir por el mismo camino. Si no llevara ese sentido, no evolucionaría. Porque uno no se lleva el conocimiento. Si yo soy arquitecto, si yo soy doctor médico, entonces uno no se lleva ese conocimiento, viene de allá con el sentido de ser médico o con el sentido de ser otra vez arquitecto. Gracias, hermano. El hermano Edgar González me había solicitado la palabra. Por favor, hermano Edgar, active su micrófono. Sí, gracias, hermana Catalina. No, ahorita me hizo acordar el hermano Ernesto, precisamente como todos nosotros esencialmente somos andróginos. Es decir, tenemos la polaridad, las dos polaridades internamente. Nos dice el maestro con referente al Mahachohan. Mahachohan dice, no dice maestro, es un andrógino perfecto. Un ego que tiene tanta evolución que ha alcanzado la androginidad perfecta. Nosotros estamos muy lejos para llegar allá. Pero ese es el ideal y como dice el hermano, solo es manejar de aquí en adelante muy sabiamente la fe de Yesod, el divino poder generador, porque como dice el texto bíblico, cuando nos habla del libro del Génesis, el libro del Génesis para nosotros es el libro de la generación, es el libro del poder generador de la fe de Yesod y el centro del lenguaje. Entonces ahí están las dos polaridades que se dividieron cuando vino a mediados de la época lemúrica la separación de los sesos. Entonces, como dice el hermano, vino la construcción del cerebro, la construcción de la laringe y la construcción del centro de la generación, tanto el hombre como la mujer. Pero esencialmente somos esos andróginos que individualmente cada hermano tiene que apropiarse de ese trabajo para marchar, porque la tarea de aquí en adelante para todos nosotros es emprender el camino de la evolución consciente manejando aquella divina arca de la alianza que es la fe de Yesod. Porque allí los ángeles, los que nos entregaron el germen del cuerpo vital en el periodo solar, ellos siguen allí, que están simbolizados en la tapa que lleva el arca de la alianza, dos hermosos querubines allí, los señores de la sabiduría, en una actitud devocional, mística, allí rindiendo culto a la semilla. Ya lo prendió, ¿no? Gracias. ¿No? Bueno, hermano Edgar, muchas gracias por su intervención. Bien, hermano Ernesto. Por aquí a la orden, con mucho gusto. El hermano Andrés Urriago nos pregunta, ¿la sublimación de la energía serpentina sucede en ambos sexos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda nos dice, cuando esa energía asciende de Yesod a Tifaret, ¿es cuando nace el Cristo? Ahí están las dos preguntas, hermano Ernesto, por favor. Gracias, hermano Andrés Urriago, maravilloso. Hermanito, la primera, la sublimación de la energía serpentina. ¿Sucede en ambos sexos? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que en la mujer se va al corazón porque ella es pura sensibilidad. Entonces aumenta su sensibilidad y aumenta su intuición. Ella es muy intuitiva y todo lo transforma en intuición. Y entonces todo eso lo utiliza en su familia. Ella sublima por su familia, por sus hijos y por los seres queridos. El hombre es cerebral. Él lleva la energía al corazón y del corazón al cerebro. No es exactamente así. Lleva la energía al corazón y la energía del cerebro viene del cerebro al corazón. Es decir, atrae la energía. Cuando llega al corazón, la energía del hombre es atraída hacia el corazón. Y entonces se produce la sublimación. El hecho de la sublimación no es hacerlo una vez, sino siempre y a toda hora durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos falta mucho conocimiento sobre cómo elevar esa divina energía. Y esto que enseña la escuela acá, no lo aprendemos fácilmente, aunque el maestro nos lo entrega de una manera tan clara y tan matemática que uno queda aterrado.
pero si yo me levanto de acá y salgo a la calle, a mí se me olvida todo, se me olvida todo. Pero esto no es para olvidar, es para recordar y para tenerlo en el corazón a toda hora. Es eso. Un adepto no se le olvida sus cosas, no se le olvida el servicio que tiene que hacerle a la humanidad. De manera pues que esa es la sublimación y todos pues, sublimamos. La otra pregunta, que cuando la energía asciende de Yesod a Tiferet es cuando nace el Cristo. El Cristo no nace, Él es absolutamente en toda parte y a toda hora. Es prácticamente, para que tengamos una idea clara, es el magnetismo solar, es la luz solar. Él decía, en palabras de Jesús, cuando Jesús hablaba como el Cristo decía, yo soy la luz del mundo. Eso nos dice mucho porque la luz del mundo es el magnetismo solar. Entonces, esa energía, el Cristo nace, recordemos el cristianismo. El niño Jesús nace en un pesebre. Ahí nace el niño Jesús, que es el Cristo niño. Es el Cristo niño. Entonces, ese Cristo niño, ¿qué es? La sensibilidad. La sensibilidad nace en los órganos generativos. Allí nace la sensibilidad. Esa sensibilidad es un niño ahí y se llama, los Rosacruces le llaman el Crestos, pero es el niño Dios, el divino niño Dios. Es nuestra poca sensibilidad que nosotros hemos desarrollado. El poquito amor que le podemos tener a nuestros familiares, muchas veces no a todos los familiares, sino unos más que a otros. Pero ese es el Cristo niño, es decir, el niño Dios. Y cuando se sublima, se transforma en el Cristo. Sí, no es que nazca, se transforma en el Cristo. Es decir, aumenta la sensibilidad, aumenta en el hombre el cariño, la ternura. Es lo principal que hay que desarrollar por medio de la belleza, la ternura. Admirar las cosas en sí por su belleza al servicio o su belleza morfológica. Todo es bello en la naturaleza. El mismo guijón de piedra que nos hace caer es bello. Hay que ver lo bello y nos ayudó a pagar un karma que debíamos ahí que se nos había olvidado. Entonces, hermano Andrés, la sublimación nace en la esfera de Yesod, ahí, y sube a Tiferet. Nosotros para llegar a Yesod tenemos que ir con Tiferet, es decir, con belleza. Es lo que aprendemos cuando nosotros nos ponemos a admirar una rosa. Estamos aprendiendo que es bella, que es armoniosa, que su morfología es divina, que su color es radiante, que su aroma es excelente. Y se hace uno esta pregunta: ¿de dónde sale tanta cosa tan hermosa y tan bella? Y entonces uno mismo se responde: de la semilla. ¡Ay, la semilla! Si es que es un cáliz donde están las semillas, y vea qué aromas, vea qué colores, vea qué tersura en sus hojas. Entonces, la semilla. Ese mismo sentimiento se lleva a la esfera de Yesod, cuando se puede, cuando se tiene el momento, cuando hay que sublimar. Se lleva ese sentimiento de belleza, de amor, de tersura, de ternura, y así se sublima poco a poco. Así se sublima poco a poco. Eso nos lo enseña el maestro, la escuela, ¿no? La escuela Rosacruz, claro. Entonces, gracias, hermano Ernesto, muy amable. Hermano, el hermano Diego León Jaramillo nos pregunta, ¿hay un límite de vidas para evolucionar? Me explico, ¿después de cuántas vidas se involuciona nuevamente? Sí, claro que sí, gracias, hermano Diego León. Nosotros no sabemos cuántas vidas hemos tenido, ni vamos a saber cuántas vidas tendremos, siempre y cuando, pero si nosotros nos decidimos sublimar nuestras energías, tenemos la esperanza de que no son muchas las vidas que vamos a renacer, sino que vamos a vencer esa rueda de los renacimientos, porque hay que vencerla.
Si no la vencemos, pues estamos aquí todas las vidas sufriendo el porrazo, sufriendo el sol, sufriendo el agua, sufriendo que me pellizcan, que me patearon, que me pisaron un callo. Entonces, hay que vencer la rueda de los renacimientos, pero no se logra sino con la sublimación. El maestro Rojas lo dice en la conferencia, con la sublimación de las energías. De manera pues que números matemáticos para saber cuántas vidas tengo o cuántas voy a tener es imposible. Es imposible, no tenemos esa facultad. Y los adeptos la tienen, pero no la enseñan. Ellos no la enseñan porque ellos dicen que tenemos que sufrir esa experiencia. Perfecto, gracias, hermano Ernesto. El hermano Mario Wilson nos pregunta, hermano, pero en el caso de López de Mesa o Einstein, que traían y que se llevaron en realidad, ¿qué traían y qué se llevaron en realidad? Sí, gracias, hermano Mario Wilson. Pues ellos tenían, como dice el maestro, sensibilidad. La consiguieron con el tiempo y en el tiempo. Consiguieron sensibilidad, que es lo que nosotros no tenemos. Nosotros podemos tener conciencia, ser conscientes de muchas cosas, de lo que sé y de lo que voy a aprender, pero la sensibilidad no. La sensibilidad es dura como es dura de obtener, es decir, porque no la trabajamos. Entonces, ¿cómo se consigue sensibilidad? Por la admiración estética. Cuando admiramos una flor, cuando admiramos un mar, cuando admiramos una caída de sol, una levantada de sol, desarrollamos sensibilidad. Ahí se desarrollan, nos volvemos sensibles y eso es lo que nos falta. Tenemos que ser sensibles para poder adquirir más conciencia. Y eso fue lo que hicieron ellos. Su sensibilidad era tan grande que encontraron conciencia y conocimiento. El señor Einstein, pues ustedes ya lo conocen, lo sabio que era en física. Y el señor Luis López de Mesa era un sabio nato aquí en Colombia, maravilloso. El maestro lo adora. El maestro Rojas lo adora porque todas sus respuestas eran muy sabias. Es por eso, hermano. Entonces ellos se adquirieron sensibilidad y se llevaron sensibilidad y conciencia. Gracias, hermano Ernesto. El hermano Oscar pregunta, cuando una mujer es violada, ¿qué clase de humano es traído al mundo si no ha sido concebido por el amor? Dichoso el humano que logra encarnar. Como les decía al principio, no importa en qué situación, pero él, si fuera senciente, agradecería ese momento porque fue posible autoconocerse, porque vivir es maravilloso porque nos autoconocemos y al autoconocernos podemos progresar, podemos manejar nuestras energías y entonces lo mismo, si le tocó venir en esas condiciones es porque también había hecho alguna cosa relacionada con lo mismo. Habría de pronto hecho alguna violación y le tocó sufrir lo mismo, ¿no? Porque siempre uno, lo que le pasa en esta vida es porque ya lo había fabricado antes. Bueno, gracias, hermano Ernesto. El hermano Edgar estaba solicitando la palabra. Por favor, hermano Edgar, active su micrófono. Sí, gracias, hermana. Sí, con referente a la pregunta del hermano anterior, para ampliar con las respuestas del hermano Ernesto. Nos dicen los cabalistas que el número de encarnaciones para un hombre común y corriente en el lento proceso de la evolución son 777. Pero entonces esto es muy relativo, porque la evolución es individual y depende del progreso del adelanto en la esfera de la conciencia y de la sensibilidad estética, realmente que un hombre a través de la evolución acorte ese número de encarnaciones. Por eso nos dice el maestro que el objetivo de nosotros de incorporarnos es lograr en una sola encarnación lo que otros tardaron.